Bueno, muy buenos días, doctor Vanegas, y buenos días, compañeros. Soy el doctor Lorenzo Paz, residente de tercer año. Seguiremos abordando siempre temas que respectan a la ginecobstetricia. En mis anteriores temas que abordé, pues estábamos hablando un poco de obstrucción intestinal. En este caso vamos a hablar un poco también de patología abdominal del feto y abordaremos las masas intraabdominales más frecuentes. Para ello, pues, les muestro que alguna de la bibliografía que pude consultar para poder realizar la presentación. Esta primera de Radiographics, que habla sobre las masas ecogénicas intraabdominales. También de la Revista Europea de Ginecología y Obstetricia, donde también aborda el estudio de las masas intraabdominales y también hablar un poco del diagnóstico diferencial que se puede realizar. Es importante mencionar que durante se está haciendo el examen obstétrico, cuando se realiza la biometría fetal, uno de los puntos claves es poder realizar la medición del perímetro abdominal. Cuando se está realizando esta biometría fetal, aquí es sumamente importante ir delimitando las estructuras intraabdominales que podemos visualizar, tal como es la burbuja gástrica, que está claramente representada aquí en este corte transversal del abdomen fetal, que es esta que estamos viendo. También podemos identificar grandes estructuras tal como puede ser el hígado, que es una gran estructura ecogénica que se encuentra pues en situaciones normales al lado derecho del feto. Y importante también ir identificando algunas otras estructuras tal como la estructura de la aorta abdominal y tomar en cuenta también que para poder ubicarnos en cuanto a la orientación de todas estas estructuras intraabdominales que estamos visualizando, es sumamente importante visualizar las apófisis espinosas. Eso nos permite delimitar que estamos observando la porción posterior del abdomen y así poder determinar si los órganos están en una situación adecuada. Les menciono esto porque cuando se está haciendo el abordaje inicial de la exploración de un feto, al momento que ya se está haciendo toda esta biometría fetal, nosotros ya podemos identificar algunas alteraciones. ¿Qué alteraciones se pueden identificar a grandes rasgos cuando se hace este tipo de exploración? Pues a grandes rasgos se pueden identificar alteraciones como el exónfalos, que es el onfalocele, la gastrosquisis. Si el feto tuviera presencia de una de estas alteraciones, sería claramente identificable. La presencia de hernias diafragmáticas y algunas anormalidades urogenitales que se ven a clara vista. Además, cuando se está haciendo la exploración de todas las estructuras intraabdominales, esto nos permite también identificar cómo está el funcionamiento del intestino fetal. ¿Por qué menciono esto? Que se puede, porque claramente es de reconocer que los fetos, durante todo su desarrollo, el funcionamiento del intestino es variable, y es variable en la medida que todo el tránsito que tiene por su interior se va modificando a lo largo de todo el transcurso de todas las semanas. En 24 horas, un feto que anda entre 16 a 18 semanas de gestación es capaz de deglutir aproximadamente de 2 a 7 ml de líquido amniótico. Sin embargo, a medida que aumentan las semanas de gestación, ya cuando tiene más o menos 20 semanas de gestación, es capaz de deglutir
entre 13 a 16 ml de líquido amniótico, mientras que un feto a término tiene la capacidad de deglutir aproximadamente 450 ml de líquido amniótico. Esto denota claramente cómo el intestino va madurando y aumenta así su peristalsis. Si nosotros pues empezamos a explorar un feto ya para una semana 24 en adelante y notamos que la peristalsis está disminuida, es ahí donde tenemos que poner vital importancia y notar que existe cierta alteración. Bien, entonces, además de todo esto, también tenemos que fijarnos en todo el contexto. Si está existiendo un polihidramnios, que ya es indicatorio de que puede existir ciertas alteraciones. Sin embargo, en esta clase quiero abordar precisamente todas aquellas estructuras anómalas o aquellas masas intraabdominales fetales que podemos encontrar y que luego vamos a ver que existe un gran diagnóstico, un amplio diagnóstico diferencial que se puede realizar de estas estructuras. Como pueden ver, esta imagen se ve sumamente pequeñita, ¿verdad? Pero que es el diagnóstico diferencial de las masas intraabdominales fetales. Vamos a hacer un poquito de zoom aquí. Y para demostrarles que cuando nos enfrentamos a una masa cuando estamos revisando el feto y encontramos una masa intraabdominal fetal, hay dos cosas que nos vamos a preguntar. Uno, lo que estamos viendo es de características quísticas o se trata de una masa sólida. Generalmente las estructuras quísticas suelen ser hipoecoicas, mientras que las sólidas tienden a tener un comportamiento más hiperecogénico. Entonces, de las masas quísticas que podemos encontrar en el abdomen, pueden tener morfología simple, que sean un simple quiste, que tengan una morfología más compleja, que sean tubulares o que sean la típica morfología en doble burbuja. Así, si yo me encuentro con una exploración en la que identifico dentro del abdomen fetal una masa quística de una morfología simple, lo siguiente que debo hacer es ubicarme en el sitio anatómico. Si en el sitio anatómico yo me ubico en el abdomen superior, lo más probable que me esté enfrentando es con un quiste hepático o con un quiste colédoco, que es lo más común que se va a encontrar. Si la imagen quística la estoy visualizando en el retroperitoneo, me voy a ubicar en las estructuras más frecuentes allí. ¿Y qué es lo frecuente que voy a encontrar? O que está mucho más cercano. Voy a tener los riñones, por tanto, puedo hablar de quistes renales. Lo que está más inmediato también puede ser el vaso, entonces se pueden encontrar quistes esplénicos, o en los casos que haya dilatación de los sistemas colectores de los riñones, enfrentándome a una hidronefrosis. Ahora, si veo que la estructura es megaquística, o sea, que sea una gran estructura que está ocupando una gran parte de la cavidad abdominal, lo más frecuente que se ha logrado identificar cuando se describe este tipo de hallazgo es que se trate de una vejiga que está completamente llena, o sea, que esté hablando de una obstrucción vesical y que esa vejiga es lo que esté dando el hallazgo de una lesión quística simple, pero de grandes dimensiones. Si la estructura que estamos visualizando está adyacente a la vejiga, de una forma más específica, superolateral a la vejiga, que es lo que vamos a encontrar ahí más frecuentemente. De acuerdo a la ubicación anatómica, lo más frecuente va a ser un quiste ovárico. O podría ser también un quiste mesentérico. Y si la imagen quística simple que estoy visualizando está por detrás de
de la anatomía de la vejiga, me voy a estar enfrentando a un hidrometrocolpos, que es prácticamente la presencia de líquido dentro de la cavidad uterina. O bien, detrás de la vejiga, la otra estructura que me podría encontrar es el recto, es la estructura rectal dilatada, llena de líquido y que se encuentre así de dilatada por efecto de una atresia anal que no permita pues la salida de ese líquido. Eso es hablando acerca de las estructuras intraabdominales, o mejor dicho, de las lesiones intraabdominales quísticas simples. Por otra parte, están las estructuras quísticas que son complejas. Llámese compleja aquella estructura que posee tabiques, septos o porciones sólidas en su interior. Dentro de estas, me voy a situar en dos grandes situaciones anatómicas donde se pueden encontrar. Una es a nivel retroperitoneal, donde lo que se podría llegar a encontrar es una displasia renal poliquística que da la impresión de eso, de ser una estructura quística, pero con septos más gruesos, o me puedo encontrar en presencia de un linfangioma. O si la ubicación anatómica es superolateral a la vejiga, lo más seguro es que se trate de un quiste ovario complejo. Si la estructura es tubular, me voy a situar si pertenece o no al ámbito intestinal. Si da las características de ser del intestino, me voy a preguntar, ¿es del intestino delgado o del intestino grueso? Si es del intestino delgado, lo más seguro que lo que esté causando una dilatación tubular sea una atresia, ya sea una atresia duodenal o una atresia yeyuno-ileal, tal como lo hemos mencionado en clases previas, o un evento que esté produciendo una obstrucción intestinal, tal como un vólvulo intestinal. Y si es del intestino grueso, pues como ya lo mencioné, una atresia anal puede dar lugar a la dilatación del intestino grueso, formando así una imagen tubular que nos haga pensar que se trate de una masa intraabdominal quística. Si la estructura que estoy visualizando está adyacente o nos hace pensar que está en relación con los riñones, cuando veamos una lesión quística de aspecto quístico y tubular, tortuoso, lo más seguro es que no estamos frente a un megauréter. Y si está en relación a la vena umbilical, podría ser una vena umbilical varicosa, o si hablamos respecto al cordón umbilical, puede ser un uraco persistente. El signo de la doble burbuja es bastante característico y esa sí, no nos perdamos nunca. Y cuando veamos un signo de doble burbuja, es casi seguro que estamos frente a una atresia duodenal. Todas esas sería como el diagnóstico diferencial que se hace cuando nos enfrentamos a una masa intraabdominal quística, cuando estamos explorando el feto y nos encontramos eso. Pero por otra parte, nos podríamos encontrar una masa sólida que tienden a ser más hiperecogénicas. De las masas sólidas intraabdominales fetales, podemos hacer un diagnóstico diferencial un poquito más reservado, donde podemos situar si esas hiperecogenicidades intraabdominales tienen características de calcificaciones, o si meramente se trata del intestino, o por otra parte otro tipo de tumor que son menos frecuentes encontrarlos, pero los podríamos llegar a encontrar. Si lo que vemos es precisamente una calcificación propiamente dicha, estas calcificaciones pueden estar en el abdomen superior más frecuentemente y que pueden ser o algunas otras imágenes que no son precisamente calcificaciones, pero sí dan una morfología similar a las calcificaciones en cuanto a imagen, que podría ser un hemangioma hepático o otro tipo de tumor hepático.
O si vemos este tipo de imágenes que asemejan calcificaciones a nivel subhepático, a nivel peritoneal, eso se puede dar en casos de peritonitis meconial, que ya lo habíamos mencionado en clases anteriores. Si nosotros vemos un intestino hiperecogénico, recordemos siempre plantearnos la situación o la probabilidad de que ese intestino hiperecogénico esté en relación a algunas alteraciones genéticas como la fibrosis quística, el síndrome de Down, o que ese intestino hiperecogénico sea producto de una infección por algún virus como el citomegalovirus, que es bastante frecuente. Y por menos frecuente, pero que es mucho más fácil de detectar por la anatomía, en la que vamos a encontrar otros tipos de tumores, como algunos que se pueden visualizar en el abdomen superior del feto, donde se puede mencionar la presencia de amartoma, algunas neoplasias que crecen en glándulas suprarrenales, como el neuroblastoma, o propiamente de los riñones, como el nefroblastoma, también las duplicaciones renales o la presencia de un riñón en herradura. Y si esa masa intraabdominal es más pélvica, pues podemos pensar en la presencia de un riñón pélvico. En fin, de todo este amplio diagnóstico diferencial que se puede hacer de las masas intraabdominales fetales, me voy a centrar en unas cuantas de ellas que son las más frecuentes que podemos encontrar en la exploración que realizamos. Es así entonces que vamos a poder comprender qué indica cada una de estas imágenes. Solo para plantearles así a grandes rasgos, en esta primera imagen podemos observar una gran, bueno, en este caso es una imagen que está ampliada, pero es una imagen redondeada, quística, anecoica, con un refuerzo acústico posterior y que tiene paredes bien definidas. Obviamente que todos estos hallazgos es fundamental visualizarlos en vivo, porque eso nos permite situarnos en el sitio anatómico que estamos explorando. En este caso, la primera imagen pues correspondía al área anatómica donde se encontraba el riñón y estaba representando pues un quiste renal. Mientras que esta otra imagen, esta que está en el centro, vemos que ya tiene una morfología mucho más irregular y que vemos como que fueran múltiples imágenes quísticas confluentes que en esta ocasión pues se encontraban en el retroperitoneo y correspondían a un linfangioma. Vemos esta otra que es una imagen bastante típica del signo de la doble burbuja, que lo que indica precisamente es una A3, como lo he mencionado, lo más indicativo es que se trate de una obstrucción en duodeno, principalmente por una atresia duodenal. O vemos aquí una imagen tubular quística que a veces nos suele confundir con la estructura de intestino, pero que lo tenemos que valorar en el contexto, y en este caso es una estructura tubular que está en íntimo contacto con el riñón y correspondía pues a un megauréter o una dilatación ureteral. Que no nos vamos a perder, que es una calcificación. En este caso podemos encontrar calcificaciones en los órganos intraabdominales o ya sea en el peritoneo. Y por último, pues mencionar también que puede haber una franca alteración de la morfología de diversos órganos, tal como en este caso, que vemos esa masa heterogénea que está tomando casi toda la totalidad del abdomen, y en esta ocasión pues se trataba de un hepatoblastoma. En fin, entonces cuando estamos frente a todas estas alteraciones intraabdominales, es importante siempre tomar en cuenta el órgano al que está afectando y el sitio anatómico para así poder hacer un adecuado diagnóstico diferencial.
Bien, para entrar de lleno a alguna de las patologías, pues me gustaría primero colocar esta imagen, y este corresponde a un ultrasonido obstétrico de una mujer con un embarazo de 28 semanas de gestación. Me gustaría darle un poco la participación a un R1. En este caso voy a elegir al doctor Jorge García para que me describa un poco de qué está viendo y cuál cree que es el diagnóstico. Jorge, ¿está por ahí? Hola. No, perdón, es que no tenía audio, no podía escuchar la última parte. Sí, ¿por cuál que se quedó, doctor? Hola, doctor. Hola. ¿Por qué parte se quedó, para repetirlo? Perdón, sí, no, la última positiva, las imágenes. La última imagen se me cortó la Sí. Sí, pero... Sí, bueno, solo estaba mencionando que a grandes rasgos... Sí, en la última imagen, la de la derecha de abajo, sí, perdón. Sí. Sí, bueno, perdón. Esta pues estaba mencionando que también se pueden identificar muchas alteraciones intraabdominales que afectan en medida a los órganos. En este caso, visualizando una gran imagen intraabdominal fetal de aspecto heterogéneo que está comprometiendo el parénquima hepático y que en este caso correspondía a un hepatoblastoma. Pero son muchas patologías que son infrecuentes. Entonces luego estaba mencionando... Bueno, antes de que pase a esa otra imagen, recuerden, ¿verdad?, que las masas abdominales, 90% van a ser quísticas, ¿verdad? La mayoría van a ser retroperitoneales, o sea que todas las imágenes que se encuentren, las más comunes, incluyendo las sólidas y las quísticas, van a ser retroperitoneales. De esas, el 10% va a ser sólida y 90% van a corresponder a una masa quística. De ese 90%, el 50% corresponden a genitourinario, incluyendo lo que es ovario, uréter, lo que es vagina y útero, y también riñón, ¿verdad? Entonces, de lo más frecuente que van a encontrar siempre van a ser masas a nivel de lo que es suprarrenales, riñones, uréteres, etcétera. Entonces, esas son las más frecuentes que vamos a tener en cuenta siempre. Las demás sí son un poquito más infrecuentes y raras. Sí, gracias, doctor. Bueno, entonces les estaba mostrando, para entrar de lleno a algunas de las patologías, demostraba que esta es una imagen que corresponde a un ultrasonido obstétrico que se le realiza a una mujer con un embarazo de 28 semanas de gestación. Entonces les estaba dando la oportunidad a mis compañeros para que describan un poco y se atrevan a dar un poco del diagnóstico de acuerdo a lo que ya conocemos hasta este momento. Entonces, no sé si Jorge está por ahí. Y no un R2, Lorenzo. ¿O un R2? Y así sucesivamente. Buenos días. Hola, Hola, buen día. Y Edgar me quiere quitar la palabra. Perdón, Noeli, participa. Bueno, se mira un ultrasonido obstétrico, donde vemos una imagen anecoica de bordes lisos, redondeada, y está como adyacente a la cámara gástrica. Es una imagen en doble burbuja. Probablemente el diagnóstico es, bueno, lo más seguro es por atresia duodenal. Solo una observación, ¿verdad? Fíjense bien que el corte no está, se marcan las bordes costales, se marcan varias costillas en lugar de solo la número 10 o 12. Entonces también hay que tener mucho cuidado porque en esta imagen doble burbuja se puede observar cuando colocamos mal el transductor. Entonces hay que tener mucho cuidado que el corte sea el correcto. Entonces a veces la imagen doble burbuja nos puede ser como falsa, y en un corte ya más convencional y además con todas las características ecográficas correspondientes se podría ver normal. Entonces hay que tener mucho cuidado también con los cortes.
a nivel de abdomen. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Y bien, pues precisamente así como lo mencionó la doctora Noelia Hilarios, cuando podemos identificar una imagen que es de aspecto quístico y que está adyacente al estómago y que da la típica imagen doble burbuja, lo más seguro es que se trate de una dilatación del duodeno, producto de una atresia duodenal. Esto ya lo había mencionado previamente y que solo para reforzar un poco, mencionar que la atresia duodenal no es tan frecuente, ocurre en uno de 5.000 embarazos aproximadamente, donde lo que suele ocurrir es una obstrucción más o menos a nivel de la ampolla de váter, causando así una distensión proximal del duodeno y dando lugar al signo de la doble burbuja, pero siempre tomar en cuenta lo que mencionó el doctor Vanega, ¿verdad? De tener un adecuado corte que no nos esté dando un falso signo de la doble burbuja producto de una mala angulación del transductor. ¿Y cuál sería el diagnóstico diferencial si observamos una imagen quística más o menos a ese nivel, a un nivel bastante superior? Como dije previamente, el diferencial de imágenes quísticas en abdomen superior fetal podría ser la presencia de un quiste colédoco o un quiste hepático. Que un quiste hepático, pues, se vería prácticamente como esta imagen. Vemos aquí que hay una imagen quística que está precisamente en el parénquima hepático parenquimatoso. Y acá tenemos la burbuja que corresponde al estómago. Entonces les mencionaba que en el abdomen superior puede ser diferencial, un quiste hepático, o también podría ser un quiste colédoco. En este caso, esta imagen corresponde, estamos viendo un corte transversal del abdomen, vemos la burbuja del estómago y también vemos otra imagen quística aquí, a este nivel. Ya cuando el niño nació, pues se le volvió a hacer un ultrasonido control y lo que se observó es que había una dilatación quística de las vías biliares y pues correspondía a un quiste de colédoco. Entonces, siempre tomar en cuenta esos tres diagnósticos diferenciales de imágenes quísticas a nivel del abdomen superior. O puede ser la típica signo de doble burbuja, que sería una dilatación duodenal, o sea, un quiste de colédoco o un quiste hepático. Hay que tomar en cuenta también que si estamos en presencia de una dilatación intestinal, esto se puede asociar con la trisomía 21. En 30 a 40% de los casos, las dilataciones intestinales se pueden asociar con estas alteraciones. O pueden también asociarse a defectos cardíacos, anomalías esqueléticas u a otras atresias intestinales. Cuando estamos en presencia de una dilatación intestinal, ¿cuándo se va a considerar como una dilatación intestinal? A tomar en cuenta que si vemos esta estructura tubular dilatada y aproximadamente tiene 20 semanas de gestación, si su diámetro supera los 7 milímetros, ya podemos decir que este feto tiene una dilatación intestinal y por ende está representando una obstrucción. Y si tiene más de 28 semanas de gestación, hay que tomar en cuenta que el diámetro de corte es de aproximadamente 13 milímetros. Tienen que medir más de 13 milímetros para tomar en cuenta este diagnóstico. También mostraba aquí esta imagen que es bastante interesante, que es un corte transversal a nivel del abdomen, un ultrasonido obstétrico de 30 semanas de gestación, que también se los traía para que alguien lo describiera, pero en aras del tiempo creo que lo voy a ir mencionando. Y aquí lo que podemos ver es que existe esta dilatación de asas intestinales, pero lo más interesante es que se puede visualizar cómo existe
un defecto en la pared abdominal en la que protruyen estas asas, y se trataba pues de un caso de gastrosquisis. Entonces la gastrosquisis también puede llevar al hecho de que ocurra una obstrucción intestinal y por ende la dilatación de asas intestinales. Esto estaba bastante interesante. ¿Cuáles son las principales causas que van a llevar a una obstrucción intestinal? Pues hay varias causas que ya las he venido mencionando, en las que se puede mencionar al ilio meconial, a la atresia y ayuno ileal, a una presencia de un vólvulo o en raras ocasiones también a la enfermedad de Hirschsprung. Todo eso puede dar una imagen dilatada de aspecto quístico y que ya lo he mencionado previamente. Ahora, y en este caso, ¿qué es lo que podría verse? En este caso lo coloqué porque cuando nosotros observamos y hacemos una exploración del abdomen fetal y nos encontramos con este tipo de imágenes en el que podemos visualizar que es una imagen que da el aspecto quístico, que hasta cierto punto es tubular, si lo seguimos, podríamos llegar a pensar que se trata de una dilatación de intestino, pero en este caso la morfología que estábamos visualizando está adyacente al riñón y se trata pues de un mega uréter, un uréter que está tortuoso y da tortuoso, dilatado, y da esa impresión tubular que pareciera que fuera un intestino. Entonces siempre hay que tomar en cuenta todos esos casos. El diferencial de los quistes intraabdominales, tal como lo he venido mencionando, puede ser por una atresia duodenal, pueden ser quistes de duplicación intestinal, puede ser un linfangioma, un quiste mesentérico, un quiste omental, una vejiga sumamente distendida por una obstrucción vesical, y de lo más frecuente, tal como lo mencionó el doctor Vanegas, es encontrar quistes de ovario o un hidrometrocolpos. Entonces, centrándome en lo más frecuente, que son los quistes de ovario, es de mencionar que la foliculogénesis de los fetos empieza más o menos como a eso de las 20 semanas de gestación hacia adelante. Las teorías de la formación de quistes ováricos mencionan que por efecto de la gonadotropina fetal, o sea, de la gonadotropina que se está produciendo en la hipófisis del feto, esto podría llevar a que se den los quistes de ovario. O también otra teoría plantea que los niveles de gonadotropina coriónica humana placentaria pueden jugar un papel importante, así como los estrógenos placentarios en la formación de estos quistes de ovario fetales. ¿Cuándo se van a considerar que son significativos? Se considera significativos cuando alcanzan un diámetro superior a los 2 centímetros y generalmente se pueden encontrar de 1 a 2.500 nacidos vivos. Se suelen visualizar más hacia el tercer trimestre, donde ya es claramente identificable si se trata de un feto masculino o un feto femenino. Y tomar en cuenta que si vemos un quiste ovario y este tiene más de 4 centímetros, existe un alto riesgo de que pueda experimentar o una torsión o una hemorragia que vaya a complicar más la situación de este feto. Este es un caso donde podemos visualizar tanto en un corte transversal como en un corte sagital, y vemos aquí que es de vital importancia visualizar esta dilatación quística que vemos aquí abajo, que corresponde a la vejiga, y pues por detrás de la vejiga, o mejor dicho, en una ubicación superolateral, se puede observar esta gran imagen ovoidea de paredes bien definidas, anecoica, que tiene un refuerzo acústico posterior
Vemos ahí que tiene un pequeñito septo y corresponde precisamente a un quiste de ovario. Aquí vemos también otra proyección, una proyección sagital, donde anterior podemos visualizar esta que sería la imagen de la vejiga y un poco por detrás se ubicaría esa imagen quística que corresponde a un quiste de ovario. También es importante decir que si se hace un ultrasonido obstétrico y se encuentra esta imagen quística, esta podría tener una evolución, tal como es este caso. Este paciente, 2 semanas después, se le realizó un nuevo ultrasonido obstétrico y la imagen quística que previamente se visualizaba había cambiado su morfología y ya se había convertido en una imagen quística compleja. Vemos aquí que ya tiene ecos en el interior, que en mucha de la literatura menciona que puede ser una de las complicaciones que tengan los quistes, que se transformen en un quiste hemorrágico y por ende pueda cambiar sus características ecográficas. Y solo pues para reforzar que siempre al tener una lesión quística, los diferenciales, atresia duodenal, quiste de duplicación de la vesícula biliar y quiste hepático. No sé si tiene algún aporte, doctor, si no para pasar a las masas ecogénicas. Sí, no, ahí solamente en el ovario siempre recordar que al momento del nacimiento, como para la influencia hormonal, tiene que resolver en las primeras semanas de vida. Entonces, de las masas quísticas que le tienen mejor pronóstico, esta es una de ellas, por ejemplo. Algunas otras masas, como por ejemplo las renales o las masas a nivel de vaso, sí requieren su intervención quirúrgica, inmediatamente después del nacimiento. Pero usualmente las que son de ovario, y las que son a nivel por ejemplo, lo que es el hematocolpos, y también la acumulación de líquido a nivel de lo que es el útero, no requiere tratamiento quirúrgico, sino que solamente vigilancia, ya que como usted nos dijo al inicio, las aparecen por influencia hormonal y desaparecen, pues obviamente cuando ya desaparece la influencia de la placenta y las hormonas maternas. Entonces tiene muy buen pronóstico ese tipo de masa. Ahí solamente, doctor. Ok, gracias, doctor. Bien, recordando todo el mapa de diagnóstico diferencial, habíamos mencionado que también nos podemos encontrar con masas sólidas o masas ecogénicas. Y uno de los más frecuentes es encontrar un intestino hiperecogénico, que ya lo hemos mencionado, donde puede estar revelando la presencia de una fibrosis quística o una trisomía 21 en la mayoría de los casos, o casos de infecciones, como infecciones por citomegalovirus. Lo que ocurre es una reducción de la motilidad con presencia de un meconio espeso dentro del intestino delgado, lo que genera esa imagen hiperecogénica. Vemos aquí que este es un ultrasonido obstétrico de un embarazo de 18 semanas de gestación, donde al visualizar esta imagen, que es prácticamente un corte sagital, vemos que en el interior del abdomen está toda esa está esa imagen que es hiperecogénica y que da la impresión de que se trate de una masa. Sin embargo, corresponden a hiperecogenicidades que están en el interior del intestino delgado y está representando un intestino hiperecogénico. Siempre hay que tomar en cuenta este aspecto para tener más o menos para estudiar más el caso, ya que nos revela que probablemente se trate de una cromosomopatía o una alteración o alguna otra alteración estructural del intestino. O este otro caso, que también es un ultrasonido de este feto a las 20 semanas y este otro a las 22 semanas, donde en el interior del abdomen fetal se puede observar esa gran imagen hiperecogénica
que representa un intestino hiperecogénico. Al igual esta otra, también es otro caso de intestino hiperecogénico, y al visualizarlo y no tener la suficiente experiencia ecográfica, esto podría llegar a causar más de alguna situación de preocupación al observar este tipo de alteración. Les había dejado también esta otra imagen para preguntarles qué es lo que podían visualizar, y es que hay que tener bastante atención y ver todas las alteraciones que hay intraabdominales. ¿Por qué? Porque en este caso estamos visualizando este ultrasonido obstétrico, donde la primera imagen corresponde a un corte sagital y la otra a un corte transversal. Y lo más importante a ver aquí es que hay ciertas imágenes hiperecogénicas en el interior, algunas de ellas que proyectan sombra acústica posterior, tal como es esta, o en el corte transversal que podemos ver múltiples imágenes hiperecogénicas distribuidas de forma difusa en toda la cavidad peritoneal. Cuando nos encontramos con este tipo de imagen, que son imágenes hiperecogénicas en el abdomen, lo más frecuente que vamos a ver es que sean calcificaciones. Y si recuerdan la clase anterior, cuando encontrábamos calcificaciones, generalmente era porque había cierta obstrucción intestinal y que todo el flujo estásico de los intestinos llevaba a que se produjeran estas calcificaciones. O cuando existía pues una perforación de una de estas asas intestinales, el hecho de que ocurra una peritonitis química estéril, esto llevaba a la formación de calcificaciones dentro de la cavidad peritoneal, y era indicativo de que había alguna de estas alteraciones. Entonces, siempre es de vital importancia tomar en cuenta estos hallazgos. Entonces, las calcificaciones intraabdominales, ¿dónde son los sitios más frecuentes donde se pueden encontrar? Uno es el peritoneo, se pueden observar también en el estómago, en la pared intestinal o en órganos sólidos tales como el hígado, el vaso, o también encontrar presencia de litos dentro de la vesícula biliar, que de hecho, bueno, nunca lo he visto, ¿verdad? Pero sí sería interesante ver, bueno, mal, pero interesante ver un caso de esos con litiasis vesicular. Este es el caso. Dígame, doctor. Sí, también otra cosa importante, que las calcificaciones en pared intestinal se pueden presentar en embarazos postérmino. Pacientes con embarazos arriba de las 38 semanas de gestación, puede que el meconio y el contenido intestinal presente ciertas calcificaciones y haga un patrón como que dibuja todo lo que es el colon, o específicamente el colon descendente y el colon transverso. Entonces, en estos casos se debe más que todo a lo que es la composición del meconio, y no representa en esos casos alguna patología si anteriormente ya se había examinado el feto y no ha tenido ninguna otra alteración a nivel anatómico. Entonces también se puede considerar como algo normal en fetos que están cerca del término o postérmino. ¿Ok? Bien. Sí. Ok, gracias, doctor. En este caso se trata de un ultrasonido obstétrico realizado a una mujer con un embarazo de 18 semanas de gestación, donde se visualiza algo similar a lo que el doctor Vanegas estaba mencionando, donde hay calcificaciones en las paredes de los intestinos. Vemos aquí cómo estas calcificaciones pueden delimitar precisamente todo el borde del intestino. Lo podemos ver acá en un corte transversal, cómo se encuentran esas calcificaciones hacia las paredes. Y tal como lo menciona el doctor, ocurre más en embarazos postérmino, pero en este caso se trataba de un embarazo de 18 semanas de gestación. Vemos aquí otro caso. Este es un ultrasonido obstétrico en un embarazo de 20 semanas de gestación.
Y aquí lo que se puede visualizar es que hay múltiples puntos ecogénicos en toda esta gran estructura, que la estructura más grande que vamos a visualizar siempre en el abdomen fetal, pues corresponde al parénquima hepático. Entonces son calcificaciones que se encuentran en el parénquima hepático, y al momento de encontrar estas calcificaciones en órganos sólidos tales como hígado o vaso, siempre plantearnos la posibilidad de que pueda haber una infección intestinal por cualquiera del grupo de TORCH, donde se puede encontrar citomegalovirus en la mayoría de los casos. Sí, diga, doctor. Perdón, doctor, sí. Y aparte de que usted encuentra calcificaciones hepáticas y a nivel de lo que es intestinal, va a encontrar lo que es sludge. No sé si lo habían mencionado en algún momento. El sludge es como un precipitado de partículas en el líquido amniótico que se encuentra muy cercano al cervix, que por declive, o sea, es como partículas suspendidas, se van juntando y forman una pequeña masa que es como móvil, que es hiperecogénica y se sitúa cerca de lo que es el cuello cervical. Eso es indicativo de dos cosas, de tanto como patología infecciosa como lo que es patología a nivel endocrinológica. Pero lo más frecuente es que si encontramos ese tipo de hallazgos en abdomen, ya sea en hígado o intestino, busquemos también el signo de sludge. Es como una pequeña bolita, como quien dice, que se ha acumulado de todas las partículas suspendidas en el líquido amniótico. Entonces, usualmente esas pacientes las manejamos con antibióticos y casi siempre terminan en coriamnionitis o finalizan en aborto. Entonces, es un algo también importante que podemos corroborar. Si usted quiere saber si es infeccioso, entonces viene y buscamos a nivel del cervix lo que es un precipitado de esas partículas suspendidas en el líquido amniótico, que corresponden usualmente al más frecuente, en ese caso, citomegalovirus, y algunas infecciones se me olvidó el nombre, ya voy a recordar, pero es bien frecuente. Al hallar esos dos hallazgos en el ultrasonido, entonces usted puede asegurar que es patología infecciosa, con mayor seguridad. Ok, gracias, doctor. Vemos aquí otra gran calcificación también en el parénquima hepático. Y esta, que es una imagen bastante interesante, son dos casos son dos ultrasonidos obstétricos de diferentes pacientes, y tomar en cuenta que cuando estamos observando aquí el parénquima hepático, si observamos estas calcificaciones ubicadas en esta disposición, en este caso, en este ultrasonido de 16 semanas, correspondían a múltiples litos en el interior de la vesícula biliar. Y en este otro caso también se puede observar en este otro ultrasonido obstétrico de 20 semanas que en el interior de esta vesícula biliar que está distendida se observan múltiples focos hiperecogénicos en el interior que también corresponden a litos. Una litiasis vesicular. Realmente nunca la he visto, ¿verdad? Pero suele ocurrir según la literatura. Y para finalizar, hablar un poco de otras masas ecogénicas que son mucho menos frecuentes de encontrar, pero que más de alguna vez van a ocurrir. En este caso, también se las quería mostrar para que la describieran. Y este es interesante porque quería que mencionaran que aquí en el abdomen fetal, bueno, ya podemos identificar que toda esta imagen anecoica que tiene forma de burbuja, pues corresponde a la cámara gástrica, pero que el resto corresponde a parénquima hepático, y vemos que en el interior de este parénquima está esa imagen bien definida y que es hiperecogénica, y que la podemos visualizar aquí en este otro corte, que también que se encuentra ahí entre los cursores, que es una imagen ovoidea bien definida, hiperecogénica, y que está en el parénquima hepático. Cuando nos encontramos con esa imagen, algo que nos hace pensar que no se trata meramente de una calcificación, porque no tiene la misma ecogenicidad que estos cuerpos, que estas costillas que estamos visualizando,
lo más seguro es que se trate de un hemangioma. Un hemangioma hepático es un tumor benigno que puede ocurrir ya sea en el hígado, en los pulmones o en el tracto gastrointestinal, y tiende a ser el tumor vascular de órganos sólidos más común, observándose como una lesión hepática ecogénica bien definida. En algunos casos se menciona que estos pacientes que puedan tener hemangiomas hepáticos podrían llegar a desarrollar también falla cardíaca, trombocitopenia, anemia o hemorragias intraabdominal, si es el caso de que estos hemangiomas se rompan. Este es otro caso que también quería mostrarles para que me dijeran más o menos qué es lo que creían ustedes que podía estar ocurriendo aquí. Y aquí lo más interesante es que en el abdomen fetal se puede visualizar esta masa hiperecogénica ovoidea bien definida y que está adyacente a la cámara gástrica, como la podemos ver aquí, está adyacente a la cámara gástrica, y que es lo más probable que se trate. Esto, cuando vemos este tipo de imagen, siempre es de plantearnos si se puede estar en presencia de un quiste de duplicación entérica. Los quistes de duplicación entérica tienden a entrar en contacto con el tracto digestivo. Se caracterizan por tener dos capas de músculo y un epitelio en el interior, ya sea un epitelio respiratorio o epitelio intestinal. Se tienden a asociar con otras anormalidades. Típicamente suelen ser anecoicos, pero en algunas ocasiones se pueden ver hiperecogénicos, como es el caso previo que les mostré. Pueden ser tubulares o quísticos. Cuando son tubulares, generalmente se conectan o se comunican con el intestino, mientras que los que son más de características quísticas tienden a ser no comunicantes. Y es por ello que yo les decía antes que si observamos a nivel de abdomen superior y observamos una imagen quística, también este puede entrar en los diagnósticos diferenciales de dilatación duodenal, quistes hepáticos, quistes de colédoco, o también pueden ser quistes de duplicación entérico, ya sea por su morfología que sean meramente quísticos, anecoicos, o también que se presenten como una masa hiperecogénica, como el caso previo. Ahora, si yo observo esta imagen, este es otro ultrasonido obstétrico, se van a preguntar ustedes, ajá, pero este tiene una morfología bastante similar al previo que mostré, ¿verdad? El quiste de duplicación entérica. En este caso, cuando hacemos un recorrido aquí transversal, vemos que esta imagen hiperecogénica que estamos observando se encuentra más hacia el retroperitoneo, y se trata de este ultrasonido obstétrico de 18 semanas de gestación y con esta masa hiperecogénica retroperitoneal. Entonces, ¿qué patología está involucrada como diferencial en el espacio retroperitoneal de todas las que mencioné previamente? Pues si se acuerdan que lo más frecuente es que ahí se encuentran las glándulas suprarrenales y puede estar creciendo un neuroblastoma. Es así entonces que el neuroblastoma es una de las neoplasias más comunes de las glándulas suprarrenales, que generalmente se suelen observar más hacia el tercer trimestre, con una media de diagnóstico que anda por las 36 semanas de gestación. Esto es muy importante tomarlo en cuenta, que si se observa una imagen hiperecogénica que es visualizada mejor hacia el final del embarazo, eso lo va a diferenciar de otra patología que luego ya se los voy a mostrar. Generalmente los neuroblastomas se caracterizan por ser masas sólidas heterogéneas que algunas ocasiones presentan un componente quístico y se encuentran obviamente adyacente al riñón. También es importante mencionar que los neuroblastomas suelen provocar metástasis hepática y podrían encontrarse también como característica ecográfica calcificaciones periféricas a este hallazgo. Ahora, les quiero mostrar esta otra imagen. Entonces ustedes
se deben estar planteando, ajá, estoy viendo nuevamente un abdomen fetal. Aquí veo toda la porción posterior, ¿verdad? La porción posterior acá arriba, que pues corresponde ahí a la vértebra. Y vemos que entre los cursores hay una imagen que es hiperecogénica, mal definida, y que lo podemos también visualizar aquí en un corte sagital, o lo podemos visualizar acá también como una imagen hiperecogénica y que está aparentemente, parece ser que está en espacio retroperitoneal. Pero les voy a poner la imagen previa para que noten una diferencia. Noten la ecogenicidad que tiene esa masa y noten la ecogenicidad que tiene esta otra. Entonces pueden ver que esta, que correspondía a un neuroblastoma, era un tanto más hiperecogénica que esta que están visualizando. Ese es uno de los dos grandes diagnósticos diferenciales que se puede hacer de estas masas hiperecogénicas. En este caso, correspondía a un secuestro pulmonar extralobar. 10 al 15% de estos secuestros ocurren debajo del diafragma y pueden, pues, dar una imagen característica de una imagen intraabdominal, una masa intraabdominal, perdón. Su predominancia es izquierda, en 4 de las veces puede ser izquierda y una vez puede ser derecha. Y como dije, se puede confundir con un neuroblastoma, pero la diferencia es que los secuestros pulmonares extralobares suelen visualizarse más temprano. O sea, el neuroblastoma generalmente se puede diagnosticar con una media de 36 semanas de gestación, pero esta se suele ver desde etapas más tempranas y suelen tener una diferencia de ecogenicidad respecto al neuroblastoma. No sé si tiene algo de decir. No, ahí no. Bueno, era neuroblastoma junto con las hemorragias suprarrenales son más frecuentes en la etapa perinatal, perdón. Entonces sí es cierto, o sea, son más frecuentes diagnósticos al final del último trimestre de gestación. Okay. Y ya para finalizar, pues solo les mostraba esta es una imagen que es bastante característica, y cuando podemos visualizar un abdomen fetal, vemos una masa heterogénea visualizada tanto en el corte transversal como en el corte sagital. Y en este importante ver que está adyacente al riñón. Vemos aquí y vemos que está deformando su morfología. En este caso, ¿qué creen que se trata? Se trata de un nefroma mesoblástico. Los nefromas mesoblásticos derivan del mesénquima secundario y se considera la principal neoplasia renal. Suele ser una masa sólida, grande y que presenta vascularización cuando le ponemos un boca de color. Siempre hay muchos otros pacientes que desarrollan nefroma mesoblástico, también desarrollan un depósito, una libreta, pero. Y bien, esas serían las principales patologías que podemos ver en cuanto a masas intraabdominales. No sé si tienen un comentario, algo que agregar. O el doctor. No, estamos bien, fíjense, está bien. Sí, recuerden, ¿verdad? Que solo recuerden lo que les dije al comienzo, ¿verdad? Que las masas abdominales, la mayoría son retroperitoneales. Y el 90% van a ser quísticas y las más frecuentes van a ser las de riñón y todo lo que es la área genitourinaria. Entonces, es más fácil porque son las más frecuentes. Las demás, como las demás
va a ser un poquito más infrecuente y pues va a tener más chance de diagnóstico si nos ubicamos de acuerdo a la anatomía, ¿verdad? Eso lo explicó muy bien al inicio. Hay que ubicarnos bien en nuestra anatomía, si están a un lado de la vejiga, si están posterior, lateral o anterosuperior. Eso nos va a ayudar mucho y también nos va a ayudar mucho a colocar de forma correcta el corte que estamos realizando con la disociación, ¿verdad? Porque si hacemos el corte con un ángulo distinto, podemos tener imágenes que nos den falsos positivos para una masa quística o para, por ejemplo, como por ejemplo hablábamos acerca de lo que es la doble burbuja gástrica, que si angulamos mal lo que es el aductor, puede dar una imagen alterada. Sí, sí. Sí, bueno, entonces le agradezco, doctor, y no sé si alguien más quiere mencionar algo o aportar algo. Buen día, doctor Lorenzo. Habla Edgar. Solamente quisiera hacer una consulta y es respecto a que cuando estos pacientes son detectados con cualquiera de los hallazgos que usted nos acaba de exponer, ¿tiempo prudente para evaluarlos una vez en el postnatal o no? ¿Cómo fue la pregunta? Que Si si en el luego se evalúan. postnatal, si en el postnatal hay un tiempo determinado para completar estudios de estos pacientes o realmente depende de cada caso. Sí. Bueno, la literatura que consulté, la mayoría de ellos, muchas veces se confirmaba el diagnóstico en la etapa postnatal, tal como el caso, uno que mostré ahí de una imagen quística que se miraba a nivel del abdomen superior fetal, que luego cuando se le hizo el ultrasonido en la etapa postnatal, correspondía a un quiste de colédoco. Es importante siempre tener una noción de lo que estamos visualizando para que en el postnatal pues se logre resolver más la situación. Y la otra situación es como la que mencionó el doctor Vanegas, que en muchos de los quistes ováricos luego ya en el postnatal tienden a desaparecer. No, realmente no sé si existe cierto tiempo límite para hacer, pero sí sé que todos, la mayoría se les suele dar una revisión posterior. Sí, la mayoría sí, está bien, la mayoría se confirma en el nacimiento. Y algunos de ellos, cuando se han confirmado el diagnóstico, se operan inclusive en las primeras semanas de vida, para evitar que hayan complicaciones como atorsión, por ejemplo, o que hayan complicaciones, por ejemplo, como necrosis, o que tengan un evento de secuestro, por ejemplo. Entonces es importante que esas pacientes se reporten y deben ser evaluadas inmediatamente al nacimiento. Uno, para confirmar el diagnóstico, y dos, para tener el plan operatorio de forma más inmediata. Sí, gracias. Lorenzo, ¿me escucha? Sí. Gracias por la clase, muy bonita. Gracias al doctor Vanegas por acompañarnos y por todos sus valiosos aportes. Yo solo mencioné, yo no he tenido oportunidad de ver ninguna de las imágenes que usted comentó, pero particularmente de un caso que comentó de los focos congénitos intravesiculares. De los focos ecogénicos intravesiculares sí tuve oportunidad de ver uno y darle seguimiento postnatal. Voy a tratar de rescatar esas imágenes. Solo comentarle que en ese caso particular, el paciente se le identificó lo que conocemos como barro biliar en la vesícula y al realizarle la evaluación postnatal inmediata, el paciente todavía estaba ingresado, tuvo un ingreso por sepsis, pues fíjese que lo que presentaba y que sí tuve oportunidad de leer eran cambios como de colesterolosis tenía artefactos en cola de cometa que en el adulto nosotros lo denominaríamos como adenomiomatosis vesicular. Entonces sí es interesante que si en algún chance ustedes tienen oportunidad de ver estos diagnósticos, enlazar con el perinatólogo, el ginecólogo a cargo para darles a ustedes el seguimiento postnatal. De las otras masas, pues solo hemos tenido oportunidad generalmente de hacer el diagnóstico en el neonato de neuroblastomas, nefroblastomas, entre otros. Pero que no hay que pasar por alto que el diagnóstico se puede realizar prenatal y eso ayuda a preparar a los médicos tratantes a recibir un niño y a determinar protocolos de manejo para poder darle una oportunidad al recién nacido.
Y básicamente eso, muy bonita clase y gracias por hacerla tan didáctica. Sí, bueno, gracias a todos. ¿Algún compañero R3 suyo que vaya a agregar algo o comentar? Buenas. Soy Alejandro. Lorenzo, bonita clase. Sí. Muy interesante y creo que es un área en la que no hemos tenido tanta experiencia, ¿verdad? Como la que quisiéramos. Y que incluso Sí. nos puede llevar a tener ciertos errores o ciertas como falsas percepciones. Porque así como lo dijo la doctora Yarixa, yo he visto algunos recién nacidos, más que todo, no intraútero, ¿verdad? Que a veces presentan ese slush, ¿verdad? Ese barro biliar. O sea, siempre hay que hacer como un ejercicio cuando se hace un ultrasonido, especialmente prenatal, es llevar un orden, porque no a todos se les hace un morfológico, ¿verdad? Pero sí por lo menos ver cada una de las estructuras y sí se ocupa saber de la anatomía y de los cambios que va a tener. Por eso la importancia de en qué momento hacer el ultrasonido morfológico, ¿verdad? Que aquí normalmente se hace de las 18 a las 22 semanas. Creo que un poquito de las 20 a las 22 semanas. En otros países los hacen un poco antes, porque como ellos tienen la capacidad de interrumpir el parto, ¿verdad? Aquí, como eso es algo prohibido por la ley, pero siempre hay que observar y por lo menos categorizar cada una de las dilataciones. Y siempre hay que observar cuando se mira una lesión quística en el retroperitoneo, siempre hay que evaluar bien lo que es la vía urinaria. Por lo menos, otra de las cosas importantes es también tratar de no confundir las lesiones que sean quísticas de abdominal superior con las lesiones quísticas de la cavidad torácica, ¿verdad? Porque también podemos tener quistes a nivel del tórax, ¿verdad? Los quistes broncogénicos, e incluso podemos también tener herniaciones, ¿verdad? Que podemos verlos parte de las estructuras intraabdominales, ¿verdad? Se protruyen a la cavidad torácica y verlos como unas lesiones quísticas. O sea, siempre es la evaluación como sistemática de todos los órganos, y por lo menos eso de la ecogenicidad de los intestinos, por lo menos a mí todavía se me hace algo complicado, especialmente en la etapa prenatal. Y felicitarlo por la clase. Gracias. Bueno, entonces creo que si ya no hay más participaciones, no sé si finalizamos aquí.